El día de hoy vamos a continuar nuestra serie en Nehemías, enfocándonos en cómo reconstruir las murallas espirituales de nuestras vidas y nuestra ciudad. Y hasta ahora hemos estado cubriendo temas que no han sido tan fáciles de escuchar, sí o no. No necesitan levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes se han sentido un poquito incómodos o ofendidos o retados o desafiados o enojados con lo que yo he dicho en estas prédicas? Si lo sienten así, entonces bien, cumplí mi propósito. ¿Okay? Pero yo sé que no han sido temas fáciles de escuchar, han sido temas duros que no estamos acostumbrados a recibir desde el púlpito. El primer mensaje era un reto para todos. Si realmente nos importa nuestra ciudad, si estamos dispuestos a hacer algo al respecto, o simplemente ignorar los problemas que vemos día a día. El segundo mensaje era otro reto, de que tengamos fe que Dios puede traer esos cambios y restaurar nuestra ciudad, así como lo demostró el evento y como Dios en fe, cuando tomamos esos pasos de fe, Él nos ayudó a cumplir con su misión, Él nos ayudó a cumplir con el propósito que Él ha puesto en nuestra iglesia. El tercer mensaje era un reto personal para cada persona, para que comiencen a movilizarse, comiencen a tomar acción en el trabajo de esta reconstrucción. Y la semana fue un reto para todos nosotros, si todavía estaban dispuestos a continuar en este camino, sabiendo que ahora el enemigo nos va a tener más aún en su mira y va a estar atacando más y más nuestras familias, nuestros negocios y nuestra persona. Y sí ha estado atacando duro. Esta semana me pasaron varias cosas. Y aunque yo fui el que prediqué sobre los ataques espirituales la semana pasada, me recordé otra vez y me di cuenta de que no puedo bajar las guardias en ningún momento. Que no puedo relajarme, tengo que seguir siempre en oración. Tengo que seguir siempre descansando y buscando a mi Padre todos los días. Porque siento que el enemigo está atacando más y no puedo estar relajado, tengo que estar a la defensiva. Y esta semana, el día de hoy, lo siento, pero va a ser otro mensaje duro, pero ya vienen los mensajes más suaves, ¿ok? Y específicamente voy a hablar sobre un tema que es muy sensible y que no mucho les gusta escuchar a las personas. Pero como dije, como le digo a mis estudiantes cuando les tengo que regañar por algo que hicieron, siempre les digo, miren, yo sé que hay algunos que sí lo están haciendo bien. Yo sé que hay algunos que sí se están portando bien. Así que si son ustedes esas personas, entonces tomen esto como un simple recordatorio. ¿Okay? Los que les pega duro este mensaje, entonces hay que hacer cambios. ¿Okay? Para eso está la iglesia, ¿sí o no? O para eso debería estar la iglesia, para retarnos y comunicarnos toda la verdad, todo el mensaje de las Escrituras. No importa cuánto duele escucharlo, no importa qué tan incómodo nos hace al escuchar esa verdad. Y al final, cada quien tomará su decisión y decidirá si seguir continuando aquí o no, o seguir adelante en la dirección que nuestra iglesia se está dirigiendo. Y mi oración es que todos puedan tomar ese desafío y decir, sí, yo voy a continuar siendo parte de lo que Dios quiere hacer aquí. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias nuevamente por este gran privilegio de estar en tu casa. Qué hermoso, Dios, es juntarnos con nuestros hermanos y hermanas, poder alabarte, adorarte, poder, oh Dios, escuchar tu dulce voz a través de la música, a través de las líricas, a través de nuestros hermanos y hermanas que te cantan, te adoran. Padre, te damos gracias por este cuerpo que tú has formado, este cuerpo al que pertenecemos, este cuerpo que es nuestra familia. Te damos gracias también por tu palabra, que aunque a veces no nos guste escuchar la dura verdad, sabemos que tu palabra está ahí para corregirnos, para guiarnos, para formarnos a ser mejores personas y más como la semblante de Cristo Jesús. Así que, Padre, te entregamos este tiempo. Pedimos que seas tú el que sea honrado y exaltado y glorificado
y que seas tú el que hables nuevamente a través de tu palabra y a través de tu siervo el día de hoy. Damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús oramos, amén. El día de hoy, el título se llama ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene en hacer la obra de Dios? ¿Qué te detiene en ser obediente al llamado y la voluntad de Dios? ¿Qué te detiene en poder dejar todo atrás y experimentar todo lo que Dios tiene preparado para darte a cambio de todo lo que dejas atrás? En el capítulo 5, Nehemías, la obra se detiene. Han estado yendo en buen camino, han habido logros, éxitos, se está construyendo la muralla, pero en capítulo 5 la obra se detiene por completo. Surge a la luz un nuevo problema, pero este problema no está llegando de afuera y no está siendo causado por afuera, cosas externas tampoco. Y eso es lo que vamos a ver, que cuando el enemigo, sus ataques externos ya no funcionan, lo que él hace, él empieza a atacar por dentro. Él empieza a causar división, empieza a afectar relaciones, empieza a afectar nuestros deseos, nuestras emociones. Empieza a atacar desde adentro. Y en el primer versículo de ese capítulo, en la versión Reina Valera actualizada, usa una palabra diferente, dice que hay un gran clamor, ¿okay? Un gran clamor, que la gente ya se ha hartado, la gente está cansada y ahora está gritando, está levantando su voz, está levantando un gran clamor y ya no puede continuar más. La gente se está levantando y protestando y se ha dado por vencido. Ya no quieren continuar con la obra de Dios. Y esto es lo que puede pasar cuando el enemigo entra y causa esa división. Cuando él entra y causa a traer esos problemas interpersonales. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está causando este problema? ¿Por qué están protestando? ¿Contra quién lo están haciendo? Y al final del primer versículo vemos contra quién. Cuando vemos el primer versículo del texto, vemos que la protesta era contra sus hermanos judíos. ¿Okay? La protesta era contra sus hermanos judíos. Este clamor, esta protesta, este obstáculo que estaba deteniendo toda la obra de la muralla, no era ni fue comenzado por algo, no fuera causado por algo externo, sino que algo adentro. No fue ni siquiera Tobías o Sanballat los que estaban causando esos problemas, que son los antagonistas en esta historia, sino que era un problema que estaba surgiendo entre los mismos judíos. Sí habían ciertos factores externos, como vamos a ver una hambruna y los impuestos del rey, pero el problema principal era lo que estaba pasando dentro de la misma comunidad judea. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si leemos el resto de estos versículos del pasaje que leímos, vemos tres diferentes grupos de personas que están desconformes con lo que está pasando. Hay tres grupos de personas que están levantando el clamor. Primera parte, vemos el primer grupo, es gente que no tiene nada, ¿okay? Gente que no tiene terreno, no tiene comida y se está quejando, no tenemos nada, tenemos hambre, haz algo al respecto. Luego el segundo grupo, gente que ha tenido que empeñar su terreno, su propiedad, y ahora no tienen dinero, se les acabó, tenían que comprar comida, pero ahora ya no hay ni eso, ya no tienen terreno ni tienen comida. Y el grupo 3, al final, es un grupo que debido a los impuestos del rey, de los impuestos altos que tenían que pagar, han tenido que sacar préstamos. Pero sacaron préstamos y se pusieron en deudas y estos préstamos tenían intereses bien altos y luego para pagar esos préstamos y esos intereses perdieron más y más y perdieron todo.
perdieron tanto que al punto de tener que vender a sus hijos y sus hijas a esclavitud. ¿Okay? Estaban tan endeudados que tenían que ofrecer a sus hijos y sus hijas como pago por no pagar esos impuestos, esos préstamos. Y el colmo de todo esto es que los que estaban dando estos préstamos con intereses tan altos y demandando que se pague con la vida de los hijos y las hijas, eran los mismos conciudadanos. Eran los mismos judíos que estaban imponiendo estos impuestos bien altos y aprovechándose de su propia gente. Ellos mismos, mientras se está reconstruyendo, se está haciendo la obra para reconstruir su pueblo, las murallas, haciendo el bien que Dios los ha llamado a hacer. Mientras todo eso está pasando, en un lado se estaban aprovechando de las mismas personas que estaban trabajando día y noche para hacer la obra de Dios. En otras palabras, dentro del pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios estaba obrando y haciendo la voluntad de Dios para traer cambios, restauración, este mismo pueblo se estaba aprovechando, oprimiendo y abusando a su propia gente. Y como dije, esto estaba pasando por varias razones. Había una hambruna, habían impuestos que el rey estaba poniendo y todo eso estaba causando estrés financiero en las personas. Y en medio de toda esa crisis, en medio de toda esa crisis económica y esa hambruna, esa hambre, se levanta la voz de la gente. Pero quiero que vean algo interesante en esos primeros versículos. En medio de todo este clamor, ¿quiénes son los que no están levantando su voz? ¿Okay? En este texto escuchamos la voz de los que son extremadamente pobres. No tienen ni su terrenito ni su tortilla para comer. ¿Okay? Súper pobres, se han acabado todo, ya no hay maíz, ya no hay tortilla. ¿Okay? Escuchamos la voz de los pobres que tenían un pequeño terrenito, pero tenían que empeñar en el banco y ahora no tenían ni dinero para su tortilla, para sus frijolitos. Y luego escuchamos la voz de la clase media, los que tenían más, un poquito más, pero estos impuestos altos del rey estaban siendo mucha carga. Sus ganancias en sus tiendas ya no sobraban nada. Todo iba a los impuestos, a los gastos. Empezaron a recibir esas llamadas, ¿no? Cobrándoles, hey, ¿cuándo vas a pagar? Hey, si no te pagas te vamos a lastimar, hey, si no pagas vamos a visitarte. Empiezan a recibir esas llamadas exigiendo, siendo amenazados. Pero en este caso, ellos estaban siendo amenazados con perder sus hijos y sus hijas. Escuchamos estas tres voces de estas tres clases sociales. Pero, ¿dónde está la clase alta? Ellos no tienen problemas, ¿sí o no? Parece que no tienen problemas. ¿Por qué? Porque no están siendo afectados. Porque tienen tanto dinero que no les afecta este problemita. Porque mucho de ese dinero que ellos tienen está llegando por los mismos sistemas de opresión que está oprimiendo a la gente. Como dice el refrán, ustedes lo saben, el pobre se hace más pobre y el rico, ¿sí o no? Es cierto, es verdad, lo vemos acá. Está pasando aquí, en esta crisis de hambre y crisis económica, en vez de que la gente se ayude, vemos que los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos. Como dije en mis mensajes anteriores, siempre hay alguien que se beneficia de la caída de otro. Pero iglesia, nosotros no podemos ser esas personas que se benefician de la mala fortuna de otros. No podemos.
Nosotros no podemos ser esas personas que se benefician por los sistemas opresivos que existan en nuestra sociedad. No. Como iglesia, nuestro deber es ayudar, es amar, es compartir, es tener compasión. Y ese es el punto que vamos a estar resaltando el día de hoy, en este capítulo. Porque esta es una de las varias estrategias que el enemigo usa para corromper y destruir internamente a la iglesia. Vamos a hablar sobre los peligros del dinero y la avaricia. Vamos a tocar esos tres temas. El obstáculo de la avaricia es algo que nos obstacula, que impide el crecimiento del reino de Dios. La avaricia cambia nuestra imagen de otros. Vamos a ver cómo la avaricia lastima la imagen de Dios y cómo la avaricia distorsiona la realidad de Dios. Vamos a comenzar con el primer punto. La avaricia cambia y corrompe nuestra imagen de otros. Tim Keller, uno de mis autores cristianos favoritos, dice esto: la avaricia no es solo el amor al dinero, es la incapacidad de ver a los demás como personas y en su lugar verlos como obstáculos o herramientas para nuestro propio beneficio. ¿Okay? Una vez más, la avaricia no es solo el amor al dinero, es la incapacidad de ver a los demás como personas y en su lugar verlos como obstáculos o herramientas para nuestro propio beneficio. Me encanta esta cita, porque encapsula exactamente lo que estaba pasando en Nehemías entre los judíos. La avaricia y el amor al dinero llevó a que los ricos, los nobles, se aprovecharan de su propia gente, de que los extorsionen y se lleven a sus hijos y sus hijas como esclavos. Sus corazones estaban tan endurecidos, sus ojos tan cegados, que no se daban cuenta, no podían ver y entender la realidad de sus conciudadanos. Ellos solo podían ver su propia realidad, su propia cuenta bancaria, cómo seguir creciendo su propio reino. Y en vez de tener compasión por su propia gente, en vez de pensar cómo usar mi dinero, mis finanzas, mi poder, mi autoridad, en vez de pensar cómo ayudar a otros, se aprovechan de la situación a sacarle más jugo a la gente. Ellos perdieron esa parte de su humanidad. Y en vez de ver a sus conciudadanos como seres humanos que necesitaban ayuda, necesitaban compasión en tiempos difíciles, solo los vieron a ellos como con ojos con signos de dólares, ¿sí o no? ¿Cómo puedo sacarle más dinero a esta gente? Eso es lo que pasa hoy en día, ¿sí o no? Hay escasez, ¿qué hacemos? Subamos el precio, más ganancia. La gente está más desesperada, ¿ok? Están desesperados por dinero, ok, demos préstamos, pero con intereses bien altos, porque no tienen opción, lo tienen que aceptar, van a tomar esos préstamos porque no hay dinero en ninguna otra parte. Y vemos que eso pasa en este sistema opresivo. Ahora, antes de que los menos afortunados comiencen a gritar y decir, pastor está regañando a los más afortunados, quiero que sepan que este mensaje va para ustedes también. No solo es para los ricos, es para los pobres y los de clase media, para todos, ¿ok? No hay favoritismo en el reino de Dios. Dios castiga a todos. Aparte de la corrupción y que los ricos se aprovechen de los pobres, había otro problema también. Otro problema que contribuye a los sistemas de opresión que existen en nuestra sociedad. Y eso es que los mismos pobres se aprovechan de los mismos pobres, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? De lo que yo sé y de lo que me han contado, la cultura de los menos afortunados también está plagada por la avaricia. En el primer sermón que compartí,
hablé de cómo se invierten millones de dólares en Guatemala cada año para combatir la pobreza y la malnutrición, ¿sí o no? Pero, ¿por qué es que, aunque se invierta tanto dinero, no estamos viendo esos cambios en esas comunidades? ¿Por qué es que en esos lugares donde se está haciendo obras y trabajos no hay cambios? Porque muchas veces lo que escuchamos y lo que vemos es que vienen estas organizaciones, les enseñan a la gente, les traen maquinaria, recursos, purificación de agua, todo tipo de cosas, y el momento que esta gente se va, ¿qué hace esa comunidad? Vende todo. Vende todo porque quieren el pisto rápido. Lo venden porque si lo venden y luego viene otro extranjero y ve que su pueblo es tan pobre, va a decir, oh, hagamos una obra acá. Y otra vez van a traer otra ayuda y otra vez lo van a vender todo y otra vez van a sacarle pisto. ¿Sí o no? Y eso es el pobre aprovechándose de otro pobre. Porque le está quitando esa oportunidad que posiblemente otro pueblo le hubiera gustado tener esa ayuda. Que posiblemente hay un pueblo, una comunidad que le hubiera gustado tener esa ayuda y que hubiera hecho un cambio real en su comunidad. Pero al tener esa avaricia y al tomar esas decisiones, impedimos que otros reciban ayuda. Otro ejemplo, cuando dan ayuda comunitaria, ¿qué pasa? Siempre hay gente que no necesita esa ayuda, pero igual va a recibir esa ayuda para venderlo, ¿sí o no? ¿Okay? Hay gente que dice, oh, ahí están dando algo gratis. Ah, sí, yo no necesito, pero igual voy a ir, lo voy a recibir, luego lo voy a vender para mi pisto. Ah, sí, yo soy pobre. Ah, sí, yo necesito ayuda. Ah, sí, yo no tengo dinero, denme este beneficio, esta ayuda. No lo necesito, pero lo voy a pedir porque es de mi ventaja, porque es de ganancia para mí, me ahorra dinero, me va a dar un poco más de pisto. Y buscamos cómo aprovecharnos del sistema. Y miren, yo todavía me recuerdo cuando pasaron los huracanes Eta y Ota aquí por Alta Verapaz. Había tanta gente que estaba mandando ropa y víveres de otros departamentos. Me acuerdo todavía cómo de la capital estaban mandando camionadas de ropa y víveres a las comunidades aquí en Alta Verapaz que habían sido inundadas y afectadas. ¿Y saben qué fue lo que vi? Camiones que venían a entregar ropa y víveres para la gente que había perdido todo, que gente que sí necesitaba, y al próximo día, en la calle, tiendas llenas de ropa. A veces colgaban una pita de un árbol al otro vendiendo ropa y se abrió paca. ¿Y de dónde salió esa ropa? Porque esta gente iba a esos camiones y se agarraba aunque no necesitaban y luego lo ponían a vender. Gente que recibía sus canastas y sus víveres que no necesitaban y se ponían en la calle a revender todo. Me acuerdo, pasaba por la calle con las mismas canastas que habían recibido vendiendo víveres. Ahora, uno puede decir, ah, no, ellos son buenos emprendedores. Ellos son astutos. Pero, ¿será que realmente debemos celebrar esos actos? No, porque eso es avaricia. Eso es aprovecharse de otros. Eso es, en vez de dejar que mi vecino que perdió todo tenga su lugar en la línea para recibir lo que necesita, yo voy a empujar a toda la gente para ser el primero en recibir, para que yo pueda venderlo y yo ganarme pisto. Y no me importa qué le queda a la gente atrás. No me importa si va a haber suficiente o no para los demás. Yo me cuido a mí mismo. Yo me protejo a mí mismo. Yo velo por ti mismo, ¿sí o no? Y tristemente, esa es una mentalidad que muchos que hemos experimentado la pobreza tenemos. Porque tanto nos hemos acostumbrado a estar en desesperación, en querer, en no tener suficiente. Yo sé. Y lo que eso sucede,
es que cambia nuestra opinión de otros también. Que como pobres también cambia nuestra opinión de otros. Porque vemos a los demás como también signos de dólares. ¿Cómo me puede esa persona ayudarme a mí? ¿Cómo puede esa persona darme a mí, facilitar mi vida, darme lo que yo necesito, entregarme cosas? Ya no vemos a otros como seres humanos, solo nos vemos como signos de dólares. Iglesia, así como lo dijo Nehemías en el versículo 8, paremos de autosabotearnos. ¿Okay? En Nehemías 5, 7 a 8 dice, por favor. Ok. En la reunión, entonces él convoca a los ricos, a los nobles, está enojado, ¿ok? Dice, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que se someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? En otras palabras, ¿acaso no ven que estamos tratando de restaurar la ciudad? ¿Por qué son ustedes los mismos que están destruyendo la ciudad? Están impidiendo el proceso de reconstrucción y restauración. Entonces, ¿para qué sirve todo este esfuerzo? Es en vano. ¿Para qué sirve que la iglesia esté haciendo su esfuerzo en cambiar la cultura, cambiar la sociedad, cambiar las personas, cuando la misma iglesia, el pueblo de Dios, está siendo la causa de los problemas? No tiene sentido, ¿sí o no? No tiene sentido que sigamos estropeando y autosaboteando nuestro propio esfuerzo. Más bien, estamos siendo tontos y desperdiciando recursos si no cambiamos algo más serio. Si vamos a trabajar duro para cambiar a las personas y cambiar la cultura, no seamos los mismos que impiden ese cambio. Segundo punto, la avaricia lastima la imagen de Dios. ¿A qué me refiero? La avaricia lastima la imagen de Dios. En el versículo 9, Nehemías, muy molesto y con toda razón, ante todo lo que ha escuchado, dice lo siguiente. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Entonces, con las mismas palabras de Nehemías, si alguien aquí, sea pobre o sea rico o de la clase media, si están usando su posición y sus vidas para aprovecharse de otros, no está bien lo que están haciendo. ¿Qué? Está aquí, bien claro. ¿Por qué? ¿Por qué le molesta esto tanto a Nehemías? ¿Por qué nos debe molestar a nosotros también? No solo al pastor, a nosotros, a todos los cristianos. Porque al hacer esto, dañamos la imagen de Dios. Permitimos que otros se burlen de los cristianos, se burlen de la iglesia, de Dios. Se burlan cuando los mismos cristianos están aprovechándose de otros. Miren, ¿cómo es posible que como iglesia querramos cambiar, traer cambio afuera, si nosotros mismos desde adentro estamos causando problemas? ¿Cómo podemos cambiar el sistema si somos los mismos que estamos moviendo los engranajes de ese sistema opresivo? ¿Y qué de nuestro testimonio? ¿Qué dirán otros cuando sepan que nos aprovechamos de otros y a la misma vez declaramos que amamos a Dios? Declaramos que somos hijos de Dios y estamos aquí para servir a la comunidad, pero en nuestros negocios o otras acciones nos aprovechamos de los demás. No se puede hacer eso. Dios dice, ¿cómo puede de la misma boca
salir alabanzas a nuestro Padre y también maldiciones. No se puede hacer eso, porque amar a Dios es amar al prójimo, ¿ok? Amar a Dios es amar al prójimo. Y si yo digo que yo amo a Dios, debo amar al prójimo. Y aprovecharse de mi prójimo no es amar a mi prójimo. ¿Amén? Ok. 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Como cristianos, recordemos que somos imágenes ambulantes de Cristo Jesús. Que donde sea que vayamos y lo que sea que hagamos, estamos representando a ese Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo nuestra vida está reflejando a Jesús. Y a veces eso va a causar problemas, yo sé, en su entorno, en sus familias, en sus negocios, porque hacer lo correcto no siempre es fácil, ¿sí o no? Hacer lo correcto molesta a otros que quieren usar su posición para aprovecharse de otros. Por lo tanto, tenemos que entender que hay un precio por pagar. Y para algunos ese precio es menos ingreso, ¿ok? Para algunos es su reputación, su imagen. El otro día, unos padres del colegio vinieron a mi oficina para hablar sobre un asunto que estaba pasando. Ya estábamos hablando y en eso me compartieron cuánto amaban el colegio, cuánto estaban muy apreciados del colegio y que ellos eran unos de los que les compartían a muchas personas del colegio que se apunten al colegio, que se inscriban al colegio, que es muy bueno. Y luego me dijo, ¿sabe qué? Hay mucha gente también que lo odia a usted. Yo le dije, ¿sí? Yo ya sé. Sí, hay amigos que tengo que hablan muy mal de usted. Y digo, ¿por qué? Porque dicen que usted es muy enojón. Es muy directo, dice. Que porque usted dice que si son millonarios y aunque tengan millonarios, tengan dinero, a mí no me importa su dinero. En este colegio no se trata si uno es rico o no. Y se molestan porque ellos son los millonarios y no los deja entrar al colegio y empiezan a hablar mal de usted. Yo le dije, sí, yo sé, pero no me importa. Y yo quiero que sepan, aunque eso es chistoso, ¿ok? Quiero que sepan, por favor, yo no discrimino contra la gente rica, ¿ok? Yo no sé cuánto gana la gente cuando viene a mi oficina, ¿ok? En su descripción de empleo solo dicen empresario, ¿eh? O sea, ¿qué empresario? ¿De qué? Es ama de casa, esto, no sé cuánto dinero tienen, yo no pido cuenta bancaria. Entonces, no es que yo discrimino a propósito a la gente que tiene dinero, pero el dinero no me influencia. El dinero no me afecta, porque el propósito del colegio no es el dinero. No es la ganancia. El propósito del colegio es restaurar, cambiar, transformar vidas de todos los estudiantes. Entonces, yo soy bien directo y a la gente no le gusta esto. Pero yo no me quiero aprovechar del sistema y decir, sí, esa persona, ese es un tal persona, tiene mucha influencia. Si está en mi colegio, sí voy a tener más influencia. Sí, si tengo esa conexión, como dicen, voy a tener más cuello. ¿Okay? Y muchas veces caemos en eso, ¿sí o no? Tomamos decisiones que comprometen nuestra integridad cuando nos aprovechamos de otras personas, porque vemos el beneficio. Que si nos aliamos con esta persona, si nos juntamos con esta persona que está aprovechándose de otros, esta persona entonces va a tener mi espalda, va a estar a mi lado, me va a deber uno, y eso va a ser de mi beneficio propio. Y eso es lo que pasa cuando nuestra mentalidad es simplemente el dinero y cómo aprovecharnos de otros. Y quiero que entiendan que al hacer esto, también lastima nuestra imagen de Dios de otra manera. Lastima la imagen que damos de Dios y lastima nuestra imagen de quién es Dios. ¿Por qué? Porque en vez de hacer lo correcto y confiar que Dios va a proveer, aunque yo no me aproveche de los demás,
Confiar que Dios va a proveer, aunque yo no me entre en esos contratos y tratos que no son justos, que aprovechan de los demás, que son corruptos, que aunque yo no haga esas cosas, Dios me va a proveer. Hay muchos que no tenemos esa fe de confiar en Dios, ¿sí o no? En vez de confiar que Él va a proveer, tomamos esas decisiones no tan buenas, porque vemos una ventaja para nosotros mismos. Y lo que eso hace es perdemos confianza y fe en Dios. Ya no confiamos en Él. Estamos confiando en nuestra propia manera de aprovecharnos y sacarle pisto a la gente desesperada. Y ahí es donde ya no tenemos esa paciencia y esa fe de esperar la provisión de Dios. Tercero y último, la avaricia distorsiona la realidad de Dios. ¿Qué me refiero con esto? John Wesley, uno de los pastores más conocidos y primeros pastores de la era protestante, dijo, donde quiera, regresemos, donde quiera que las riquezas han aumentado, la esencia de la religión ha disminuido en la misma proporción. Cuanto más lujo, más muerte espiritual. Cuanta más riqueza, más opresión de los pobres. ¿De qué está hablando este pastor? Cuando caemos en la avaricia corrompe el propósito del dinero y las riquezas que tenemos. Y eso lleva a una muerte espiritual, porque nos aleja de la realidad de Dios, el propósito que Él tiene para darnos ese dinero y esas riquezas. Nos lleva de esa realidad a una realidad en donde se distorsiona el propósito del dinero y las bendiciones financieras o materialistas que Dios nos da a veces como buen padre. En esta realidad falsa, creemos que este dinero y estas riquezas son solo para mí, ¿sí o no? Yo lo gané, es mío, tiene mi nombre, este cheque tiene mi nombre, no tiene el nombre de nadie más, es mío. En vez de entender que el verdadero propósito de lo que estamos recibiendo como bendición monetaria y materialista no es para nosotros, es para el reino de Dios, es para su honra y su gloria. Es para que veamos crecer el reino de Dios, para utilizar esos recursos, esa influencia, esa posición, para crecer el reino de Dios. Ahora, voy a parar aquí un ratito y dejar algo bien claro antes de continuar. Esta no es una prédica para hacerlos sentir culpables, para que luego comiencen a diezmar y ofrendar más, ¿ok? No, eso es manipulación y extorsión, yo no hago eso, ¿ok? Si Dios quiere usar su dinero para apoyar a esta iglesia, Dios va a tocar sus corazones y ahí ustedes toman la decisión de obedecer eso o no. Todo cristiano debe practicar la disciplina de generosidad y de dar, pero a criterio también de lo que Dios pone en sus corazones, ¿ok? Entonces, sus ofrendas no deben ser por obligación o manipulación, o porque piensan que van a conseguir algo de regreso si dan una ofrenda, ¿ok? Su ofrenda debe ser simplemente de un corazón de gratitud, sin esperar nada de regreso. Porque honestamente es ridículo, completamente ridículo, que nosotros esperemos algo de regreso de Dios después de ofrendar. Me voy a explicar. Realmente me enoja cuando los pastores dicen que ofrendar, que ofrenden para que Dios les bendiga más y les multiplique sus ofrendas. Miren, eso no está garantizado. Y es una lógica completamente al revés, que no tiene sentido, es ilógico. ¿Por qué? Si Dios quiere bendecirte materialmente o espiritualmente, esa es su decisión de Él. Y Él a veces lo hace, Él a veces bendice a la gente
¿ok? Que da financieramente. Dios hace lo que Él quiera, Él es Dios. Pero esa es decisión de Dios, no mía. ¿Ok? Es decisión de Dios, no tuya. No eres tú que tiene un poder mágico que si pones 10 quetzales en esa caja de ofrenda allá, vas a encontrar 1000 quetzales en tu cuenta bancaria. No. Eso no es la ofrenda. No es esperar algo de regreso. Más bien, ¿saben qué es la ofrenda? Si realmente entendieran el propósito de la ofrenda, entenderían por qué yo digo que ofrendar para recibir más bendición es una idea completamente al revés y lógica. La ofrenda, entiendan, es una respuesta a las bendiciones que Dios ya te ha dado, ¿ok? No de lo que vas a esperar de Él. La ofrenda es tú decir, Dios, gracias por tus provisiones. Gracias por todo lo que me has dado esta semana, esta quincena, este mes. Y aquí te doy mi ofrenda como agradecimiento por esa bendición que ya me has dado. ¿Okay? Entiendan entonces que Dios tiene un propósito para darles una bendición financiera. ¿Okay? Sí, a veces nos da bendiciones para que lo disfrutemos porque Él es buen Padre y nos cuida y nos ama. ¿Okay? O porque hemos sido fieles con nuestras finanzas y Él nos da más. Pero no es para crecer su avaricia. Él no les da bendición financiera para crecer su avaricia. No es para que se convierta en un ídolo. No es para que lo usen para aprovecharse de otros. Porque todas esas cosas van en contra de Dios. ¿Okay? ¿Saben por qué Dios nos pide ofrendar? Para que no caigamos en esta avaricia. Para que aprendamos a soltar el dinero. Para que aprendamos a decir, di Dios, darte ese diezmo me duele, pero yo sé que voy a confiar en ti. Yo sé que tú eres más grande que el dinero y que tú vas a proveer a tu hijo, tu hija que tú amas. Es aprender a ser más dependiente en Dios y menos dependiente en el dinero. Es aprender a poner a muerte esa avaricia que tanto crea el dinero. Hermanos y hermanas, aunque grito mucho, no estoy aquí para juzgar a nadie. Más bien estoy aquí para hacer una apelación, una súplica como iglesia. Así como lo hizo Nehemías en el resto del capítulo, que no voy a leer todo, quiero apelar lo siguiente. Cuando Nehemías se acercó a los nobles y los regañó, él sí les gritó fuerte, estaba enojado, pero era un enojo santo, ¿ok? Justo. Él apeló a ciertas cosas, les recordó de ciertas cosas que finalmente hizo que esta gente noble reaccionara. Yo quiero hacer esa misma apelación. Y aunque no tengo tiempo para ir y alinearlo con cada versículo, todo esto lo vemos en Nehemías en este capítulo. Primero, quiero que recordemos amar. Recordemos que estamos aquí para amar al prójimo, no aprovecharnos del prójimo, no ver la caída del prójimo, que empecemos a sentir un poco de compasión hacia la gente que vemos que está tan necesitada, que recordemos ese primer amor que Jesús nos demostró a nosotros, que nosotros en nuestra perdición, en nuestro pecado, en toda la suciedad que estábamos, Él nos amó primero. Y Él pide que tengamos ese mismo amor. Acuérdense de ese amor que han recibido. Y con ese mismo amor, amen al prójimo. Segundo, recordemos la palabra de Dios. Los israelitas se olvidaron. Habían leyes que decían que no extorsionen a sus propios conciudadanos, que no sobrecarguen a sus conciudadanos con intereses altos. Pero ellos habían olvidado todas esas leyes.
No nos olvidemos de lo que nos enseña la palabra de Dios, de amar, de compartir, de servir, de ayudar. En ningún lugar la Biblia dice aprovechémonos de otros. En ningún lugar dice, sí, usa tu posición para sacarle más pisto a otros. Dios es un Dios de amor, de compasión, de gracia y misericordia. Y Él nos lo muestra en toda su palabra. Y pide que nosotros hagamos lo mismo. Tercero, recordemos el propósito que Dios nos ha dado. ¿Qué es el propósito que Dios nos ha dado? Ayer en el evento del vertedero compartí yo de este propósito. No importa mi estado social, no importa mi estado financiero, todos tenemos el mismo propósito en esta vida: compartir el evangelio, compartir el amor de Jesús, compartir algo que vale más que dinero, algo que es eterno, algo que va a durar para toda la eternidad. ¿Acaso no quieren ser parte de este propósito tan grande y tan hermoso? Un propósito que cambia y transforma vidas, en vez de simplemente un propósito de comprarme un nuevo carro, tener más dinero en mi cuenta bancaria, tener el nuevo celular, tener la ropa más bonita. ¿De qué sirven esos propósitos? ¿De qué sirve tener todo eso? ¿De qué sirve tener millones y millones de quetzales si ni los uso? ¿De qué sirve tener todo ese dinero si cuando me muera se lo van a usar todos mis hijos? Lo van a malgastar como quieran. ¿De qué sirve? No hay garantía. Si yo le digo a mi hijo mi dinero, ¿quién sabe qué va a hacer? Joel seguramente lo va a gastar todo en juguetes. ¿Qué? Ilaya es el único responsable, lo va a guardar. ¿Qué? Él es como su mamá, él sabe ahorrar, yo sé gastar. ¿Okay? Entonces, mi esposa ahorra, yo gasto. Así es como funciona su matrimonio. ¿Okay? ¿Qué va? No sé. Entonces, ¿de qué me sirve? Si yo tengo dinero, lo uso para el reino de Dios. ¿De qué me sirve ahorrar ese dinero para comprarme algo más bonito si lo que tengo es suficiente? Finalmente, recordemos nuestro testimonio ante el mundo. ¿Okay? Como cristianos, tenemos una oportunidad con la gente, pero cuando nuestro testimonio está manchado, esas oportunidades desaparecen. Cuando la gente ve y sabe y escucha, ese extorsiona a las personas, ese se aprovecha, ese cobra de más, ese cuando ven a otro ahí le cobran de más, sí, ese cambia precios. Y luego ese mismo viene y dice, oye, te quiero hablar de Jesús. Jesús te ama, Jesús te quiere. Pero ¿acaso no eres tú el que se aprovechó de mí? ¿Acaso no eres tú el que extorsiona? ¿Acaso no eres tú el que hace cosas corruptas? Arruina nuestro testimonio y hace que otros también empiecen a ver a los cristianos así. Con esto quiero terminar con un llamado a la iglesia. Este llamado lo voy a sacar de Nehemías 5, 12 a 13, que dice: entonces ellos respondieron: devolveremos todo y no exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije: si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió: amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Iglesia, ¿cómo van a responder a este mensaje? ¿Van a salir doloridos y enojados y nunca regresar? ¿Van a salir molestos? Esta iglesia me incomoda, me hace hacer cosas que no quiero hacer. ¿O van a comenzar a hacer cambios reales en su vida, en su perspectiva sobre el dinero? Van a empezar a hacer cambios
en sus prácticas de negocio, en sus contratos, en cómo lidian con la gente. ¿Van a empezar a confiar en Dios con sus finanzas? ¿O vamos a continuar haciendo lo mismo y seguir dejando que este ciclo interminable de opresión continúe en nuestra sociedad? Cada uno, a través del Espíritu Santo, yo sé, va a recibir su propia convicción de lo que Dios quiere cambiar en sus vidas. Y mi oración esta mañana es que así como los nobles se arrepintieron y respondieron, todos podamos hacer lo mismo también. Espero que podamos responder así como lo hizo el pueblo. Sí, Dios, rectificaremos el mal que estamos haciendo. Nos comprometemos a usar lo que nos has dado para el propósito real, verdadero, que es construir tu reino y no el nuestro. Jesús vino a esta tierra a voltear el mundo al revés y Él nos llamó a hacer lo mismo. Que no vivamos conforme al mundo, pero vivamos opuesto al mundo. A predicar un mensaje de salvación, un estilo de vida, una nueva realidad que va tan en contra del mundo. Como cristianos hemos sido llamados a causar disturbios, no para crear más problemas, pero para despertar a las personas de la falsa realidad en la que están viviendo. Y como vamos a celebrar el día de hoy, fue gracias al sacrificio que Él hizo en esa cruz, que ahora nosotros ya no tenemos que vivir bajo esa falsa realidad, bajo ese hipnotismo del dinero, esa avaricia de las riquezas. Ya no necesitamos vivir bajo esas prácticas del enemigo en este mundo. Hemos sido llamados, acuérdense, a traer amor, esperanza y el mensaje de salvación. Y antes de tomar de los elementos de la Santa Cena esta mañana, hoy quiero hacer una invitación a los que no han aceptado este mensaje de Cristo Jesús. Les quiero invitar a una nueva vida, una vida radical, una vida diferente, una vida que va a ser emocionante, pero a la misma vez bien dura, pero que al final va a valer la pena, que al final va a traer cambios verdaderos